pero a ver. Bien. Bueno, pues buenas noches, espero que se encuentren muy bien, les mando un saludo. Y bueno, yo quería, ahorita no voy a coartar lo que está hablando el doctor Fernando, sí me gustaría simplemente que ahorita en lo próximo se pueda plasmar el mapa justamente de pues las diferentes manifestaciones terroristas que se han dado en los últimos tiempos, ¿no? Ya está georreferenciado y que vamos a encontrar justamente actos terroristas incluso en lugares donde no hay una mención que esto ocurre, pero que sí hay una frecuencia incluso muy persistente. Entonces, sí, ahorita que continúe el doctor, pero sí me gustaría que lo próximo podamos hablar justamente de este mapa, de este índice mundial del terrorismo. Muy bien. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es, pues yo puedo cubrir ahorita el tema sobre el reclutamiento y después pasamos al mapa, antes de pasar a la sección de antiterrorismo, ¿no? Vamos a hacerlo así entonces. Miren, cuando hablamos de reclutamiento, hay 6 puntos que es importante tomar en consideración y son los siguientes. El primero es la disolución de la cohesión social. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando uno estudia sociología, hay 2 fenómenos importantes que se tienen muy presente cuando es sociología ya en la práctica, no en la teoría, es en la práctica. Y son la atomización y la anomia. Son 2 fenómenos paralelos, esos hay que tenerlos muy presentes. Atomización y anomia. ¿Qué es la atomización? La atomización es cuando tú desbaratas las estructuras que organizan una sociedad. Esa es la atomización. Fíjense, por ejemplo, cualquier persona que ustedes pregúntenle a sus padres o a sus abuelos que les haya tocado vivir en los años 60 en México, particularmente el 67, 68 y hasta el 71, en ese periodo de 5 años, ¿no? 67, 68, 69, 70 y 71. ¿Qué es lo que ocurría en aquel entonces? Bueno, había una sociedad muy efervescente, había muchos movimientos, estaba el médico, estaba el movimiento ferrocarrilero, estaba el movimiento estudiantil, que era el más destacado, ¿no? Cualquier persona que les haya tocado vivir esos años en México les platicará que en el año del 68, poco antes de la matanza del 2 de octubre, era muy común que si tú veías a un grupo de muchachos, 5 o 6 muchachos platicando en la calle, sencillamente sentados platicando, llegaba un policía y los dispersaba. Decía, no, ustedes no pueden estar acá, tienen que andar de 2 en 2 o de 3 en 3, pero no de 5 en 5. Entonces, dispersaba, atomizaba a los pequeños grupos de organización social. Esa es la atomización, es cuando tú desarticulas a las sociedades unidas en pequeñas organizaciones. Así, por ejemplo, cuando tú tenías grupos campesinos que se oponían al Estado, mandaban agentes para que se infiltraran en esos grupos, sembraran la discordia dentro del grupo y se fragmentara en 2, porque es más fácil controlar a 2 grupos de 5 que no se han radicalizado que a un solo grupo de 10. Esa es la atomización, es la fragmentación de las sociedades, ¿sale? En cuanto a su estructura. Siguen compartiendo una ideología, siguen compartiendo una visión, pero ya no se pueden juntar, ya están fragmentados, ya están atomizados. Entonces, ese es un primer elemento que te lleva a la disolución de la cohesión social, cuando tú fracturas a las sociedades, ¿sale? Pero ya que los fracturaste, esa es la atomización, el segundo elemento que participa es la anomia, sembrar la anomia. ¿Qué cosa es anomia? Se escribe A-N-O, M de mamá, I-A, anomia. La anomia es cuando tú fragmentas a las sociedades, pero no en sus estructuras, como ya lo vimos ahora, sino en sus ideologías. Porque tú podías dividir a grupos estudiantiles, pero todos seguían compartiendo la misma ideología, cada uno por su lado, pero la compartían. La anomia se siembra cuando tú consigues que los sujetos comiencen a sentirse aislados, cuando ya no hay valores comunes con aquellos que les resultaban compañeros o similares,
o con los que compartían una agenda. Entonces tú primero fragmentas a la sociedad por vía de la atomización y después siembras la anomia para que se sientan aislados. Bueno, ese proceso de fragmentación y después de anomia son dos de las precondiciones que te llevan o que te facilitan el reclutamiento terrorista. Porque si tú tienes una persona que tiene una ideología y tiene un pequeño grupo de amigos, 4, que comparten esa ideología, bueno, hay un cierto acompañamiento, hay un cierto espíritu de grupo, hay una cierta sensación de comunidad. Cuando tú no permites que esos 4 estén juntos, los fragmentas, bueno, ok, no puedo ver a la gente que piensa como yo, pero tengo muy claras mis ideas y yo sé que a la distancia ellos las comparten. Ahí entra la anomia y entonces me llevan a hacerme sentir que estoy aislado, que ellos ya no participan de este movimiento, que ellos ya no tienen las mismas ideas que yo. Y entonces pareciera ser que yo estoy como el Quijote, tratando de luchar contra molinos de viento, pero solo. No hay nadie que me acompañe, no hay nadie que comparta mi ideología, que comparta mis aspiraciones, que comparta mis sueños. Entonces me siento un desarraigado. Ese vacío existencial, ese vacío espiritual, ese vacío intelectual, me vuelve a mí un candidato potencial, una presa fácilmente conquistable para un movimiento radical. ¿Por qué? Porque me da ese sentido de pertenencia que yo ya perdí. Esa es, por ejemplo, la misma lógica con la que operan las sectas. Las sectas buscan gente que tenga vacíos profundos, necesidades de identidad, de pertenencia, de arraigo. Cuando tú encuentras gente con ese nivel de vulnerabilidad, se vuelven presas potenciales, ya sea de grupos ideológicos nocivos como son las sectas destructivas o de grupos políticos radicales violentos como son los grupos terroristas. Entonces ese es un factor condicionante muy importante para el reclutamiento terrorista y que se ancla con lo que preguntaba Mario hace un momento respecto a la perspectiva de vida que tienen las personas. Cuando tú bloqueas la perspectiva de futuro para un sujeto, le provocas anomia y entonces lo vuelves un candidato a reclutamiento terrorista. Y esa es la razón por la que mucha de la gente es muy difícil encontrar un militante terrorista que sea millonario, con una familia funcional, que tenga un mundo cosmopolita, que tenga una educación profesional. Eso no ocurre. Normalmente es gente que tiene serios vacíos en su perspectiva de desarrollo profesional o personal. El grupo terrorista se presenta como una alternativa para llenar ese vacío. Entonces, ese es el primero de los 6 criterios que son fundamentales para el reclutamiento terrorista: la disolución de la cohesión social. Sí, súper interesante y coincido justamente con este punto. Y nos hemos encontrado o se han dado muy frecuentemente casos de reclutamiento justamente de personas ya pues en lugares occidentalizados, que no le gusta la palabra de occidentalizados al doctor Fernando, bueno, de potencias, sí, y que comparten aparentemente todos los valores occidentales, pero que hay una desvinculación, incluso hasta puede haber una cierta historia pasada de algún vínculo con la cultura que no es la cultura donde nacen o crecen estas personas. Y por eso no es raro que a través, por ejemplo, de redes sociales, que una forma del reclutamiento yihadista se da justamente con base a las redes sociales y estos vínculos. Las personas no tienen bien estructurado una identidad, un sentido de pertenencia a un grupo y son fácilmente pues enganchadas a esas organizaciones. Y justo comparto lo que ocurre de la misma manera que las sectas, que en realidad las sectas y ya el radicalismo o el fundamentalismo religioso pues implica la misma dinámica, ¿no? Ofrecen algo que al sujeto pues carece, en ese sentido se engancha, genera un sentido de pertenencia, les dan un rol, ese rol asume una importancia y fortalece el sentido de pertenencia y pueden llegar a desplegar cualquier tipo de conducta siempre y cuando les haga ponderar y afianzar el valor en la estructura en la cual se encuentren. Y eso es interesante, pero repito,
no solamente es con esto que le llaman el terrorismo islámico. Yo difiero con ese término, terrorismo islámico, pero más bien el fundamentalismo, ¿sí?, islamista, que radicaliza sus acciones para poder, en ese sentido, generar un embate, una lucha, una pelea contra lo que llaman justamente en el Islam el infiel, ¿no? Occidente. Entonces, fíjense que este esquema de reclutamiento también lo vamos a encontrar en las organizaciones del crimen organizado, donde hay graves carencias, no solamente familiares, nucleares, intrafamiliares, sino hay carencias económicas, de desarrollo, y es una de las maneras de generar un sentido de pertenencia. Hemos hablado, y lo dijimos desde el principio de este curso, cómo hay organizaciones de la delincuencia organizada que están obviamente invitando a los jóvenes que no tienen una gama de opciones al reclutamiento, a generar un sentido de pertenencia, e incluso cómo algunas organizaciones del crimen organizado en México y en otras partes del país empiezan a desplegar conductas terroristas para afianzar la negociación con el gobierno, ¿no? Que generen esta presencia y les permita una negociación. Entonces, sí, coincido muchísimo en esta parte que se me hace muy sobresaliente. Bien. Un segundo elemento que es importante tomar en consideración para el proceso de reclutamiento terrorista son los vínculos personales. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, yo les platicaba esta anécdota, arranqué con Sendero Luminoso, porque en algún momento yo tuve la oportunidad de estar en Perú, y pues esto fue hace unos años, 3 o 4 años, y estaba yo ahí, y yo tenía una broma que practicaba con los peruanos, porque me gustaba ver cómo reaccionaban, ¿no? Y entonces yo llegaba a una cafetería, me sentaba, comenzaba a platicar con el mesero, todo bien, y de pronto le decía, oye, ustedes aquí tienen Sendero Luminoso, ¿verdad? Y me decían, sí, aquí, de aquí son los senderistas. Ah, oye, ¿y qué, dónde tienen sus oficinas? ¿O cómo me inscribo? ¿Cómo me les acerco? ¿Cómo me meto? Y ellos se acalambraban porque ellos sí tienen una visión de Sendero Luminoso, no como un grupo insurgente, sino como un grupo terrorista. Entonces, el que no se acalambraba lo tomaba como broma, la broma que era efectivamente decir, oye, es que es un grupo terrorista, no es como que tengan oficinas, tú vas y te inscribes y sacas una credencial de identidad de Sendero Luminoso. No es fácil entrar a Sendero Luminoso, tú tienes que tener un vínculo social que te acerque y que te involucre. ¿Cómo puede ser ese vínculo social? Bueno, tiene que ser un familiar o una persona que conoces desde hace muchos años, alguien con quien estudiaste, alguien de tu comunidad, un vecino cercano. Aquí no puede ser un vecino cualquiera. Cuando hablas de grupos políticos militares violentos, que esos son los terroristas, básicamente, tú necesitas en el proceso de reclutamiento, en una tarea de contrainteligencia, ellos tienen la necesidad de sumar adeptos a su causa, sí, pero tienen el problema de que no pueden sumar a cualquier adepto. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un agente que está siendo infiltrado en ese grupo. Entonces tienen que tener un mecanismo de control para vetar a quién sí le dan acceso y a quién no. Y en ese sentido, los vínculos personales de confianza, cercanía, discreción o vínculos familiares son fundamentales en el proceso de reclutamiento. No se le puede dar acceso a cualquiera, y sin embargo necesitan darle acceso a diferentes actores para crecer como movimiento. Entonces, ellos tienen que caminar al filo de la navaja en esta lógica. ¿Cómo crezco el movimiento sin ponerme en riesgo de una tarea de inteligencia del Estado? ¿No? Aquí los vínculos de confianza son fundamentales. Esto es un segundo elemento importante que se suma al primero. Entonces, el primero es disolución de la cohesión social como una precondición. Y el segundo es la existencia de vínculos personales de confianza. Eso es muy importante. Sí. Perdón. No, adelante. Lo que está comentando el doctor Fernando, les quiero mostrar un documento clasificado por parte de la Sedena, donde, y a contrario de lo que se dice de manera oficial, que no hay un seguimiento en contra de organizaciones pues, estudiantiles, políticas o demás. Fíjense que dentro de los informes que rinde la 35 Zona Militar en Guerrero, hay una característica muy interesante. Ahorita estoy retomando esto. Miren, para que haya reclutamiento, en el caso de los normalistas,
se comienzan a dar instrucción de tipo para contrarrestar las actividades de inteligencia del Estado. Entonces, vean, por ejemplo, qué tipo de lecturas se les llegan a dar a los estudiantes que justamente para contrarrestar las acciones del Estado. Voy a leer algunas. Por ejemplo, pláticas sobre los procedimientos de búsqueda de la parte, bueno, de una estructura de la Sedena, de agentes de inteligencia militar y otras instituciones. Pláticas sobre el adiestramiento militar que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas. Postura del sector militar ante la clase política y económica. La importancia de portar pelo corto por el alumno de primer año. La otra campaña y su relación con la escuela. Reconocimientos diurnos y nocturnos de turnos de 10 a 15 de estudiantes. Esto para vigilar, ¿no? Identificación mutua, identificación de personas extrañas, seguimientos a los que preguntan, postura del alumno hacia las agencias de inteligencia, porque esto va marcando, aparte del adoctrinamiento, van develando quién pudiera estar infiltrado en las estructuras, en este caso normalistas, y detectar obviamente cómo se están haciendo las labores de inteligencia adentro. Y esto ocurre pues en cualquier área de inteligencia y se contrarrestan dentro de las propias organizaciones, porque a cualquier persona no le van a dar ni información ni acceso. Y sí, efectivamente, quien pregunta es la persona que puede ser señalada como parte de algún órgano de inteligencia o agencia de inteligencia. Entonces, este documento está interesante. Sí, efectivamente, eso es lo que tenemos. Es la dificultad de vetar a los actores. Ahí sí, por ejemplo, un fenómeno bien interesante, y es que los estudiosos de la guerrilla en México han determinado, haciendo entrevistas, haciendo seguimientos judiciales, toda una investigación profunda de campo y de gabinete, han encontrado el dato de que en el caso de los guerrilleros que perdieron la vida como consecuencia de sus actividades guerrilleras, en un 60% fueron víctimas de los propios movimientos. Es decir, un segundo. Es decir, lo que tenemos es que se recluta gente y al reclutarla, por supuesto, siempre está la paranoia permanente de que aquellos que están reclutando pueden estar siendo agentes del Estado. Y entonces está el miedo de que ese que reclutaste te equivocaste en el reclutamiento y está pasando la información al Estado, a los aparatos de seguridad. Y eso provoca, por ejemplo, las limpiezas internas al interior de los grupos. 6 de cada 10 personas que perdieron la vida en las guerrillas en México en los 70s y en los 80s fueron víctimas de ajusticiamientos desde dentro de las guerrillas. Y esto aplica para la Liga Espartaco, para la Liga Comunista 23 de septiembre, para prácticamente todos, las FLNs. Eso te habla de ese terror permanente que se tiene al interior de los grupos, esa inestabilidad. Es muy delicado ese proceso, por eso es que el reclutamiento es un procedimiento lento, pero además muy cuidado. Fíjense, había un grupo terrorista en España, en tiempos de la dictadura de Franco, que se llamaba el Grapo. Y en el Grapo tenían un cierto conjunto de requisitos o de pasos para el reclutamiento de sus integrantes. Y uno de ellos, por ejemplo, era que para poder reclutar a un nuevo integrante del Grapo, este candidato a ser miembro del grupo tenía que cometer delitos que fortalecieran al grupo por un lado, pero que lo incriminaran, ¿para qué? Para que entonces básicamente lo convirtieran en un delincuente en el proceso de reclutamiento para evitar las delaciones. Una de los requisitos básicos del Grapo era que si tú querías ser un miembro armado del grupo terrorista, el arma la tenías que conseguir robándosela a un policía. Entonces tú tenías que atacar a un policía y robarle el arma si tú querías tener un arma dentro del grupo. No la podías conseguir la pistola del abuelo o comprarla en el mercado negro, no. Tenía que haber un testigo que viera cómo tú le robabas el arma al policía, porque en esa medida tú mostrabas tu compromiso con el movimiento. Tú estabas armando al movimiento al armarte tú, pero además te convertías en un delincuente al atacar a un agente del Estado. Entonces tenían ese procedimiento, ¿no? Mario, levantaste la mano. Y creo que coincido con esa parte porque
dentro de las actividades que realizamos en su momento, es alborotar y que hacer que la gente cometa hechos ilícitos para tener las herramientas suficientes para contrarrestar y atacar y desmantelar completamente. Nosotros por lo regular, ya cuando estamos infiltrados en grupos grandes, buscamos la forma de que, por ejemplo, que se vienen de situaciones electorales, ¿no? Pues buscamos justamente a la gente que se dedica a robar las urnas de votos, que lleguen armados, decimos, pues hay que, pues si la policía llega, hay que llegar con palos, hay que llegar con todos, alborotamos un poquito a la gente con la intención justamente de desmantelar esta gente que quiere robarse urnas de otro partido político y cosas por el estilo. Sí estamos infiltrados en ese tipo de situaciones para desmantelar justamente ahí en este caso a esos grupos delictivos que buscan justamente con una ideología política. Nosotros decimos, sí, nosotros somos de tal partido político, apoyamos todo, pero hay que robar las urnas, hay que meterlas de nosotros y vamos a llegar con palos, vamos a llegar con machetes, vamos a llegar con más, con la intención de agarrarlos prácticamente flagrantemente. Y ya nosotros obviamente nos ponemos ahí en lugar y ¿saben qué? Pues ya todo el trabajo de inteligencia pues ya lo hicimos nosotros. Claro, eso es fundamental, eso que estás señalando, porque te obliga, o mejor dicho, tú incentivas los asusas para que se abran de capa y tú puedas identificar quiénes son y qué están haciendo, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar. Tú le metes hilo para sacar cordón en función de sus respuestas, ¿no? Sí, y es muy interesante saber porque la mayoría de la gente se deja llevar por los impulsos emocionales del momento, de que se llevan las urnas, se llevan esto, se llevan aquello y cosas por el estilo. Ahorita estamos justamente trabajando en unos grupos de la misma situación y es bien entretenido y muy interesante cómo reacciona la gente y cómo tú ya les dices una lección, le dices algo y cómo a pesar de eso siguen fomentando ese eh, amor por la camisa, por así se le puede decir, por el Sí, partido claro. político y obviamente pues hay cosas que no se permiten tampoco, ¿no? No, y tú te estás dando cuenta de que ellos son capaces de llegar en grupo, y eso es bien importante, la psicología de grupos. Son capaces de llegar en grupo a donde no llegarían de forma individual. Eso es bien interesante. Fíjense, aquí apunten esta bibliografía porque es fundamental. Es probablemente uno de los primeros estudios que se hicieron sobre psicología de grupos, psicología de masas, y al día de hoy sigue siendo una de las más importantes. Se han hecho varios estudios, pero muchos han sido fracasados, pero este sí es un referente clave para entender cómo se comportan las masas en esa lógica que está explicando Mario. Y es un libro que se llama así, se llama Psicología de Masas. Y el autor es Gustavo Le Bon. Gustavo Le Bon, su libro Psicología de Masas. Es un estudio clásico que te explica los principios de cómo actúan las masas. Ahí te dice, por ejemplo, es más difícil engañar a 1 o a 3 que engañar a 100. ¿Por qué? Porque en masa la inteligencia promedio baja. Los sujetos no son tan analíticos cuando están en una masa de 100 como cuando están aislados o en un pequeño grupo de 2 o 3 personas. Por eso es que es más fácil controlar una gran masa que a un pequeño grupo. Ese es Gustavo Le Bon. Entonces vale la pena leer esa bibliografía para entender por qué los grupos se comportan exactamente como lo está explicando Mario, ¿no? Y por qué son capaces de llegar a donde no llegarían de forma individual, algo que se ve mucho, por ejemplo, en los linchamientos. Si tú agarras un linchamiento y de pronto, como suele pasar, detienen a 2 o 3 de los que participaron en el linchamiento, ellos te dicen, no, yo no lo linché, yo solamente le di una patada, yo solamente le di un golpe. Y el de lado va a repetir lo mismo, yo solamente le di un golpe, yo no lo maté. Sí, pero son 3 patadas por 100 personas. Así es como funciona la psicología de masas. Tú escondes la responsabilidad individual, la subsumes a la masa y entonces tú ya no eres responsable de nada. Ya fue el grupo lo que lo hizo, pero tú te desconoces como miembro del grupo, aunque sí hayas participado. Por eso es que la gente es capaz de cometer atrocidades en grupo que no cometerían de forma individual. Esto es muy importante. Y esto nos lleva, por cierto, al tercer punto de los procesos de reclutamiento en grupos terroristas, que son lo que se llaman rituales criminalizantes. Rituales criminalizantes de entrada. Tú quieres participar o pertenecer al grupo, tienes que cumplir con un cierto ritual, que es lo que, por ejemplo, en las pandillas, que fue empezó ese ritual, por cierto, en Estados Unidos,
después lo llevaron a El Salvador y después lo replicaron en México, los famosos procesos para brincar al barrio, le llaman en las pandillas, ¿no? Que es, básicamente tú quieres participar en una pandilla, bueno, pues tienes que pasar por un ritual criminalizante en el que tienes que someter a una golpiza de 10 o 12 miembros de la pandilla, ¿no? Ese es parte del ritual de entrada. En el Grapo era, tienes que atacar a un policía y robarle el arma. En otros grupos consiste en, ¿quieres pertenecer al grupo? Perfecto, tienes que cometer un atentado o una ejecución. Rituales criminalizantes que tienen el objetivo concreto de generar complicidad. Primero, hay que ser cómplices. Generar hermandad. Ahora eres uno de nosotros, ya demostraste de lo que estás hecho. Y generar o desatar la beligerancia del sujeto. A mí de nada me sirve un miembro de un grupo terrorista que no está dispuesto a llegar a los extremos. Yo necesito que sea beligerante y necesito darle la oportunidad e imponerle el requisito de ver un ejercicio violento suyo. A mí no me sirve que solamente sea violento en el verbo, tiene que ser violento en las acciones. Y una forma de imponer ese ejercicio de la violencia es a través de un ritual criminalizante de entrada. Demuéstrame de lo que eres capaz, demuéstrame tu valor agregado para este grupo, ¿no? Nos hacemos cómplices, nos hacemos hermanos y ya vi de lo que eres capaz. Ese es el objetivo. Ese sería el tercer punto. Rituales criminalizantes en el proceso de reclutamiento. El cuarto punto consiste en disparar, más bien, darle continuidad y potenciar la radicalización del sujeto, la deshumanización del sujeto y su adoctrinamiento. A mí de nada me sirve reclutar a un nuevo cuadro guerrillero que ya pasó el ritual de entrada, me demostró que es capaz de cometer una atrocidad o un delito, si en un periodo de 5 o 6 meses de pronto se arrepiente y quiere salir. No, ya que está dentro, tengo que detonar en él lógicas deshumanizantes. Si al principio sentía remordimiento por lastimar al otro, necesito que lo deje de sentir. Es un proceso de brutalización del individuo y eso se acompaña de un proceso de adoctrinamiento ideológico. Tú lo obligas a cometer de forma consecutiva actos violentos y acompañas esas acciones con un discurso legitimador, el adoctrinamiento. Es un proceso de lavado de cerebro. En un cierto sentido y sociológicamente hablando, es el proceso de formación de un psicópata. ¿Por qué? Porque tú no te puedes dar el lujo de reclutarlo después que tenga un remordimiento de conciencia, se salga del grupo y entonces ahora es un informante potencial. No, los que están adentro no salen jamás. Y esa es una de las razones que explica, por ejemplo, los ajusticiamientos de los que les platicaba en las guerrillas de los 70s y los 80s en México. Cuadros que eran reclutados, participaban en acciones, por ejemplo, Cuartel Madera contra el ejército, asaltos bancarios, secuestros de empresarios, como le ocurrió al fundador del Tecnológico de Monterrey, a Eugenio Garza Sada. Lo trataron de secuestrar y lo mataron en el intento del secuestro, la Liga Comunista 23 de septiembre, y después tú participas en todo eso y de pronto te das cuenta del nivel de lo que estás haciendo, los problemas en los que te estás metiendo, el daño que estás produciendo, te arrepientes y te quieres salir, ya te estás convirtiendo en un enemigo potencial. Una forma para evitar que te salgas es el adoctrinamiento y si no, la ejecución. Porque no nos podemos dar el lujo de que estés fuera. Por eso es que los procesos de desradicalización de terroristas son muy difíciles de ejecutar. Los procesos de desmovilización terrorista son muy difíciles de conseguir. Porque implican compromisos de vida. Y que si no los asumes te producen la muerte. Entonces, ahí está el punto número 4, la radicalización, la deshumanización y el adoctrinamiento. Quinto, y es una consecuencia del anterior, las barreras de abandono a la militancia. ¿Qué problemas tienes? Aquí ya les platiqué uno. El problema cuando tú te haces integrante de un grupo terrorista y después lo quieres abandonar, es la sospecha de los que eran tus camaradas. Es la primera barrera a abandonar, decir, es que yo me quiero salir, pero no me van a dejar salir, por el riesgo que represento para ellos.
Ya no para mí, para ellos. Pero aún así, yo mismo, sumado a ese riesgo que represento para el grupo, yo mismo tengo riesgos. ¿Cuál? Primero, la persecución de las autoridades. Yo me puedo salir de un movimiento terrorista, pero eso no me exime ni me perdona los actos que yo ya cometí como integrante de ese grupo. Entonces, si yo cometí actos delictivos, si yo atenté contra inocentes, si yo provoqué violencia política, aunque ya no milite en el grupo, la justicia me va a perseguir como consecuencia de esos actos. Entonces, esa es una segunda barrera. La primera es la desconfianza de los integrantes del grupo, la segunda es la persecución jurídica, consecuencia de mi participación en el grupo. La tercera es el descrédito y la desvinculación familiar. Cuando los sujetos participan en estos movimientos, por instinto de supervivencia, con frecuencia se aíslan de sus familias. ¿Por qué? Se me acabó la Bueno, tuvimos aquí un problema técnico, pero no se preocupen, enseguida lo regresamos. Bueno, justo retomando la desvinculación, justamente ayer estábamos platicando en la parte de la desvinculación con lo que vamos a conocer como redes de apoyo, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver de lo familiar. Una de las características de esas organizaciones, cualquier organización coercitiva, yo creo que sería el término general, coercitiva, ya sea de índole terrorista, religiosa, o cualquier coercitiva, que busca romper resistencias, romper lugares donde el sujeto se pueda volver a relacionar o buscar apoyo, algo que se conoce como redes de apoyo. Entonces también se puede considerar una de las características que estos grupos hacen para el adoctrinamiento mucho más efectivo, y afectivo, pero desde su perspectiva obviamente de vinculación. Pero bueno, ya regresó el doctor Fer, seguía justamente en este punto. Sí, entonces lo que tenemos es eso, hay varias barreras para el abandono de la militancia terrorista, la persecución judicial, la desconfianza de los integrantes del grupo, pero también el desarraigo de tus redes de apoyo familiares o amistosas. A mí me ha tocado, tuve la experiencia en algún momento de tener un amigo, hace ya 15, 20 años, que era mi amigo de la escuela, después lo dejé de ver, 10 años más tarde me lo volví a encontrar, fuimos a tomar un café, y yo me encontré con que él tenía una visión de la política muy radicalizada, pero muy radicalizada, de verdad. Yo recuerdo un café en el que me senté, comenzamos a discutir temas de la agenda nacional, y una hora después me levanté yo del café con la certeza, y yo lo pensaba, decía, a este hombre lo van a matar, con esas ideas lo van a matar. Bueno, el resultado fue que lo dejé de ver otros 4 o 5 años, y cuando lo volví a encontrar, ya tenía una visión completamente diferente de la realidad, ya mucho más matizada, mucho más serena, mucho más tranquila, mucho más moderada. Y le dije, le destaqué el elemento, le dije, oye, ¿te acuerdas la última vez que platicamos? Tú me presentabas unas visiones muy radicales. Me decía, sí, pero no había vivido lo suficiente, me dijo. ¿Qué es lo que le dije, bueno, ¿qué te hizo cambiar? Y su respuesta fue que en esta visión radicalizada, se juntó con gente que tenía la misma visión radicalizada, pero tenían una agenda diferente a la suya, porque él era un radical, pero convencido desde la ideología. La gente con la que se juntó era gente radical, dispuesto a hacer cosas radicales, pero no tenía ninguna ideología, básicamente eran delincuentes. Entonces acabaron secuestrándolo y pidiendo un rescate. Entonces él fue víctima del mismo radicalismo que presentaba en el discurso. Nada más que los que lo secuestraron, sus propios amigos, básicamente eran delincuentes dispuestos al secuestro. Y como él era un hombre de medios, bueno, pues lo secuestraron, le cobraron un rescate y después lo liberaron. Sus mismos amigos, ¿no? Se podría hablar que fíjense que hay justamente un asunto que es interesante también retomarlo, que se le quiso adjudicar a un grupo radical de izquierda, pero que probablemente la construcción es distinta sobre el miembro al cual se le
pues de cierta manera se le victimizó, sí, se le privó de la libertad, independientemente de que se coincida con él o no en sus posiciones políticas. Entonces, ese caso no sé si lo pudiéramos hablar, obviamente no con más datos, sino con lo que se puede hablar, pues. Bien, sí, el caso al que se refiere el maestro Cristian es el de Diego Fernández de Ceballos. Ustedes recordarán que en el año 2010 a Diego Fernández de Ceballos, que en aquel entonces era básicamente el vicepresidente del país, estaba gobernando Felipe Calderón, lo secuestraron y lo tuvieron secuestrado un periodo de tiempo y eventualmente lo liberaron, ¿no? Es interesante que al día de hoy no quedó muy claro exactamente quién fue quien secuestró a Diego Fernández de Ceballos. Se sabe que se pagaron 20 millones de dólares por su liberación. Eso es algo que se sabe. Pero lo que no queda muy claro es exactamente a quién se le pagó. Uno podría pensar y podría de hecho argumentar con fundamento que el secuestro de Diego Fernández de Ceballos fue un acto terrorista. ¿Por qué? Porque lo que habíamos platicado desde la primera sesión, ¿cuáles son los 4 elementos de un acto terrorista? Primero, tiene como víctimas inocentes. Este hombre podrá no caernos bien, pero no era militante de ningún grupo armado, ni era miembro de las Fuerzas Armadas, ni de la policía, ni siquiera del Estado, porque no tenía ningún cargo oficial, ¿no? Era un ciudadano. Entonces era un inocente que sufrió un acto violento, ¿no? Segundo, un acto ilegal, sin duda, el secuestro es ilegal. Tercero, tenía una motivación política muy clara. ¿Por qué? Porque, insisto, el papel como político de Diego Fernández de Ceballos básicamente era el vicepresidente de Felipe Calderón Hinojosa en aquel tiempo. Y cuarto, el uso del terror como un acto político. Ahí está. Entonces, de acuerdo con lo que hemos definido como las características principales de un acto terrorista, el secuestro de Diego Fernández de Ceballos se inscribe como un acto terrorista, sin lugar a duda. Después de su liberación, se arrojaron varias hipótesis. Es decir, bueno, ¿quién fue quien secuestró a Diego Fernández de Ceballos? Y una hipótesis fuerte que se manejó es que lo había secuestrado una guerrilla en México, un grupo guerrillero. Y de hecho, este grupo que se llevó a Diego Fernández, mientras lo tuvieron en cautiverio, liberaron algunos comunicados, muy largos, por cierto, algo muy atípico en un grupo terrorista, liberaron comunicados de 10 o 15 páginas de longitud, muy largos, ¿no? Tenían, yo creo que una inquietud literaria los secuestradores, y entonces liberan estos comunicados firmados por la red, ¿cómo se llamaba? La Red por la Transformación Global. Ese era el nombre del grupo que en teoría secuestró a Diego, ¿no? Entonces, la Red por la Transformación Global, así se llamaba. De hecho, si ustedes buscan los comunicados en internet, los pueden encontrar, ahí están. Bueno, cuando entrevistan al propio Diego Fernández de Ceballos y le dicen, oiga, ¿cuál fue la motivación del secuestro que sufrió? Él siempre respondió diciendo, no, mi secuestro respondió a intereses económicos. O sea, mi secuestro fue básicamente un acto de delincuencia organizada. No fue un acto terrorista. El propio Diego Fernández lo decía. Fue un acto con motivación económica, no ideológica, no política. Y sin embargo, todas las líneas de investigación que se desarrollaron desde en aquel entonces la PGR iban orientadas hacia el acto terrorista, a tratar de encontrar una razón ideológica o política del secuestro. Nunca la encontraron. Con los años terminaron deteniendo a un sujeto que se apellidaba Poblano, por cierto, no recuerdo el nombre, pero se apellidaba Poblano, de origen, si no me equivoco, uruguayo, que era y había sido miembro de un grupo guerrillero en Uruguay, y que decían que él había sido partícipe del grupo que secuestró a Diego Fernández de Ceballos. Lo detuvieron, lo encarcelaron y se acabó la investigación, pero nunca mostraron evidencia concreta al respecto. Entonces, al día de hoy sigue quedando la duda de si ese secuestro fue un acto eminentemente terrorista, es decir, su meta era política, o si fue un acto de delincuencia organizada al tener una meta eminentemente económica. Ahí quedó la duda, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestra lista, tenemos el sexto y último punto de esta lista de 6 respecto del reclutamiento terrorista, y es la desconexión
con otros integrantes. ¿Qué se ha encontrado cuando hablamos de política antiterrorista? Se ha encontrado que cuando se desmoviliza algún integrante de un grupo terrorista y consigue desvincularse con éxito del grupo, pese a las 3 barreras que ya vimos, el desarraigo familiar, la persecución judicial y la amenaza inminente por parte de los integrantes del grupo, si algún miembro del grupo terrorista consigue desvincularse con éxito, el poner distancia con sus antiguos camaradas sí funciona como un vehículo para la prevención de la radicalización futura. Es decir, aquel que abandona un grupo terrorista con dificultad vuelve a ser integrante. No es como que se integra, milita en el grupo terrorista, lo abandona y después puede regresar. No. Se ha encontrado que una vez que abandonan el grupo, cuando se pone distancia, puede ser temporal y geográfica, cuando se pone distancia con los antiguos compañeros, no regresan. Es decir, la militancia terrorista es una oportunidad única en la vida. No puedes entrar, salir y luego regresar, ¿no? Es importante tener eso en mente. Ahora sí pasamos a tu mapa. Sí. ¿Hasta acá habrá algún comentario o algo que ustedes quieran pues, decir? Mario Rivera o Mario Ugalde. No, sin tema ahorita. Todo claro. Perfecto. Bueno, les voy a mostrar justo un mapa que sí me gustaría que lo pudiéramos, obviamente no lo vamos a agotar, no lo vamos a explicar todo porque es mucho más grande de lo que nos puede dar el tiempo, ¿no? Y sobre todo las distintas etapas o épocas donde se han dado estas manifestaciones terroristas, pero sí me gustaría que lo vieran con atención y a pesar de que obviamente se señala que en las últimas décadas el epicentro, y bueno, esto lo dicen agencias europeas, ¿no? Que el epicentro del yihadismo es África o la zona centroafricana. Bueno, pues en realidad cuando nosotros podemos ver el índice global de actos terroristas, nos damos cuenta que la realidad es mucho más grande. Incluso, qué lástima que no estuvo ahorita la maestra Quintanilla, porque como ustedes han de haber escuchado en los últimos días, en diferentes medios de comunicación, se dijo que estuvo a punto de realizarse un acto terrorista en contra del presidente Nayib Bukele, y ella justamente trabaja en la Fiscalía General de El Salvador, y bueno, ahí se preparaba un atentado en la toma de protesta de Nayib Bukele en su segundo periodo presidencial. Entonces, vean cómo esto es una amenaza latente que tiene una morfología a veces un poco extraña y que puede estar encubierta de diferentes formas, con diferentes máscaras, pero la amenaza siempre está, es latente. Entonces, a ver, les voy a poner el mapa y justo vamos a ver o vamos a hacer algunas reflexiones del mismo. Déjame. Si ya se logra ver, me dicen. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahí está este mapa. Y vean, o sea, obviamente está georreferenciada los distintos actos terroristas. Creo que sí es muy identificable, por ejemplo, qué países tienen esta persistencia y sobre todo fueron países que pasaron por un proceso de invasión en las últimas décadas, que hasta hace no muy poco Estados Unidos abandonó su presencia militar, lo que yo creo que eso afianzó muchísimo más y atizó a las organizaciones terroristas y los actos terroristas, y esto dio un efecto como de poda. Sí, hubo una latencia intermitente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Afganistán, en el caso de Irak, en el caso de Siria, con la presencia militar, particularmente en Irak y en Afganistán, por parte de las fuerzas multinacionales de la OTAN, pero sí estamos hablando que cuando se cae este sostén y se van ya de manera oficial los ejércitos, comienza, como efecto de poda, a resurgir pues el fundamentalismo, a surgir el radicalismo islámico y obviamente a generar otra vez ¿cómo lo podría explicar? Como
a expandirse y a generar obviamente ya no solamente la contención en el país de origen, sino comienza a generar ya en las fronteras un fenómeno transfronterizo a llegar a otros lugares. Entonces vean, por ejemplo, en el caso de lo que comentaba, en el caso de Afganistán y en el caso de Irak y Siria, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, os digo, muy, muy evidente de cómo es constante los ataques terroristas. Vemos también en la zona de Indonesia, también hay una radicalización por parte del fundamentalismo islámico, pero en la India, pues también hay esa manifestación. En la frontera de la India con China hay otra manifestación, incluso el tema del terrorismo por parte del gobierno chino, pues también es un tema de importancia y de seguridad nacional derivado de todo lo que se activa, y sobre todo las fronteras con quienes se encuentran, ¿no? Con países donde el fenómeno está ahí. Y bueno, no es extraño, les decía, en estas regiones del mundo. Pero ya cuando somos escrupulosos y vemos otras latitudes, vemos otras regiones, quiero que ustedes vean, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que si bien no está concentrado el fenómeno terrorista, hay una dispersión, pero hay una persistencia. Y el terrorismo que se da en Estados Unidos, si bien no siempre se le puede adjudicar a un fundamentalismo de tipo religioso, islamista, sí se puede hablar de organizaciones, de grupos radicalizados ideológicamente, que de manera esporádica generan las llamadas matanzas, ¿no? O los crímenes en masa, en contra de grupos específicos, lugares específicos, pero sí está activo el fenómeno. E incluso cuando se dio la famosísima guerra contra el terrorismo internacional por parte de George Bush, hijo, ustedes recordarán que se puso en énfasis la porosidad fronteriza para la probable migración de células o grupos terroristas, y se le dio mucho más atención a las fronteras, particularmente a la frontera de México con Estados Unidos. Derivado, pues obviamente, de los ataques al centro financiero, económico y militar de los Estados Unidos y la probable presencia de estas organizaciones. Pero vean, ahí está, llama la atención, vean, incluso, y eso tampoco se menciona mucho en el caso de las zonas fronterizas de Estados Unidos con Canadá, porque también hay actos donde el terrorismo es una bandera, ¿no? Repito, no se le puede achacar ni adjudicar siempre esto al fundamentalismo religioso, bueno, o islamista, ¿no? Eso yo creo que incluso sería hasta anómalo. En el caso de México también es muy presente la persistencia de grupos terroristas motivados por diferentes causas, ¿ok? Pero también vean en la parte centroamericana. Ustedes saben que hubo una clasificación, o yo creo que incluso puedo hablar de una nueva creación de un tipo penal y la vinculación de la actividad de las pandillas para hacerlas llamar, y en la modificación penal en El Salvador concretamente, como organizaciones terroristas. Sí, de manera mediática se habló del terrorismo que llevaban estas organizaciones, pero al final la criminalización llegó a una etapa de criminalización secundaria, es decir, se legisló y se crearon tipos penales relacionados a ello, porque es una amenaza latente. Y ahí no estamos hablando del Islam, no estamos hablando de Sendero Luminoso, no estamos hablando de sectas radicales de otro tipo de religiones, no estamos hablando de cuestiones de a lo mejor fundamentalismos o radicalismos de izquierda. Estamos hablando de actividades terroristas que se están virando a la realización de conductas terroristas justamente para buscar espacios políticos, al menos de negociación, al menos de contención, al menos de chantaje político, para poder establecer sus agendas, o en este caso de los grupos de la delincuencia organizada, pues sus actividades delincuenciales sin gran riesgo, sin gran oposición, con negociación que les permita obviamente este tipo de negocio, ¿no? Entonces ahí está. Otro de los casos que me llamó mucho la atención, vean por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Tenemos a Chile, ¿no? Normalmente es un país del cual no se habla mucho sobre violencia criminal,
e incluso se hablaba en los últimos años que era un país como modelo, de los más estables en la región, pero sí hay una fortísima actividad terrorista. O sea, de hecho, miren, en esta base de datos, si nosotros vamos y buscamos por país, nos dicen en qué momento, en qué año se cometió y cuántas víctimas fatales hubo de esas organizaciones terroristas. Y no estamos hablando de números menores. Lo mismo en el caso de Brasil, ¿sí? Mismo en el caso de Brasil, en la parte de Ecuador, en la parte de Perú, obviamente, pero vean que sí, o sea, obviamente la cantidad mayúscula de actos terroristas se concentra en la región andina, desde luego, pero no podemos descartar en otras partes de América del Sur, ¿no? Y obviamente lo que les decía de la parte centroafricana, y hay algo que también es muy llamativo, la parte o la manifestación de ataques terroristas en Australia. ¿Alguien ha escuchado en algún momento grupos terroristas u organizaciones terroristas en Australia? De eso casi tampoco se habla. Y hay una serie también de fenómenos que se están dando en torno a estos lugares, ¿no? También, bueno, en Europa, y aquí les voy a poner un ejemplo, a ver, voy a pasarlo acá, de cómo, no sé si sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ahí está, perfecto. Vean, la cantidad de ataques terroristas, bueno, claro, estamos hablando de, a lo mejor de los 2000 a la fecha, ¿no? Casi 24 años de ataques terroristas en diferentes países, en diferentes lugares de Europa, pero no es cosa menor. O sea, vean la persistencia, ahí se salió esta cosita, y bueno, la distribución también, la distribución de las organizaciones, de la actividad, cómo se lleva a cabo, y obviamente eso también corresponde a un número de víctimas. Y entonces, hay algo que también llama mucho la atención, que a pesar de que en este momento se encuentra en un conflicto internacional Rusia con Ucrania, bueno, Rusia apoyado con los países de la OTAN, hay una serie de justificaciones de los actos terroristas y se enmascaran a través de actos de guerra en un conflicto internacional. Y esto lo podemos encontrar en diferentes momentos en contra de Moscú y también de actos terroristas, obviamente actos bien dirigidos a la población civil ucraniana, pues para generar la desmotivación, el terror, la desarticulación, el miedo y obviamente la paralización de pues la reivindicación de una lucha, ¿no? En contra de un país que pues ciertamente sí está invadiendo su territorio. O sea, no vayamos al radicalismo de pensar que solamente son las motivaciones de Moscú, ¿no? Entonces, en este cruce, en este embate entre dos naciones, se dan o se están dando también como manera muy manifiesta los ataques terroristas. Pero aquí hay algo interesante, que se ha hablado, y se ha hablado en diferentes ocasiones, cómo países europeos han financiado a grupos radicales que después se revierten y cometen actos terroristas en Europa, pero también se está hablando del financiamiento de Occidente para realizar ataques terroristas en contra de Moscú, como una forma de lucha, resistencia, desmotivación y de generar terror a la población, y el terror también genere desmotivación, desmovilización y oposición al gobierno de Vladimir Putin, que es un origen político, es una razón política. En realidad, la gente molesta, la gente enojada, la gente con miedo, pues obviamente que contravenga a los intereses de la guerra que está llevando a cabo Vladimir Putin en Ucrania, ¿no? Entonces, hay que también detectar, sí, o sea, lo que es obvio, lo que está ahí, pero también lo que se enmascara en conflictos internacionales y en conflictos internacionales. Y hay un enmascaramiento justamente de los ataques terroristas. Entonces, sí, estamos viendo aquí la actividad que es la visible, la que se cuenta, la que se registra, pero no estamos haciendo el análisis de lo que ocurre en los conflictos internacionales, donde el terror también es una manifestación para generar una serie de fenómenos de impacto político, ¿no? Entonces,
No sé ustedes qué opinen de esto. No, es muy importante y es valioso exactamente lo que está señalando, porque también él da una imagen de lo complejo que es el fenómeno en el siguiente sentido. Ese mapa déjalo porque es muy bueno. Lo voy a descargar, lo descargo para que... Bueno, pero puede dejarlo ahí. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí lo que tenemos es que en el proceso de accionar de un grupo terrorista, que evidentemente depende del proceso de reclutamiento, y ya vimos las fuentes ideológicas, religiosas, de proceso de cambio social, de descontento personal, todo eso. Bueno, lo que se tiene también es que se trata de un fenómeno muy dinámico y muy oscuro, en el que las relaciones directas y causales a veces resultan contradictorias. Por ejemplo, uno podría pensar que lo que se tiene ahorita en Ucrania es una guerra, lo que llaman una guerra proxy, en donde Estados Unidos está combatiendo a Rusia a través de territorio ucraniano, ¿no? Pero en realidad es una guerra por vía de terceros, pero que están teniendo las dos potencias principales. Y es correcta, esa lectura es correcta. Pero también esa lectura nos podría llevar a pensar que están echando mano cada uno de los dos grupos de todos los recursos para combatir al de frente. Y no es exactamente así. Están combatiendo de forma convencional en territorio ucraniano, sí, sacrificando vidas ucranianas, sin duda, utilizando armamento occidental, en el caso de la OTAN, Estados Unidos contra China y Rusia del otro lado, sin duda, todo eso es correcto. Pero una cosa que es interesante es que en el mundo de la política antiterrorista y de seguridad ocurren fenómenos que son un tanto contradictorios. Por ejemplo, pese a que estos dos países están en guerra, técnicamente, Estados Unidos y Rusia, se tiene que la cooperación antiterrorista de los dos no ha cesado. Siguen cooperando en foros como, por ejemplo, Interpol, para combatir al terrorismo. Ellos contra otros terroristas. Aquí en particular estamos hablando del terrorismo islámico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema con el terrorismo islámico y también Rusia tiene un problema con el terrorismo islámico. Hay que recordar las dos guerras en Chechenia, por ejemplo, una en el 91 y la segunda en el 2000, en el 98. Las guerras chechenas básicamente tuvieron su origen en militantes musulmanes que buscaban la independencia de Chechenia del país de Rusia. Una guerra terrible que da señales de la oposición que tiene el gobierno ruso en contra del radicalismo islámico. Una oposición que es compartida con Estados Unidos después del 11 de septiembre. Entonces, ambas potencias tienen una agenda en contra del radicalismo islámico y en esa medida cooperan. Pese a que están en guerra en Ucrania, en materia de combate antiterrorista musulmán, colaboran e intercambian información y comparten servicios de inteligencia. Entonces, esto parecería un contrasentido. Pero además la idea se complica todavía más cuando uno va, por ejemplo, al caso de Siria, en donde tenía un bastión muy fuerte el Estado Islámico, financiado por los Estados Unidos. El Estado Islámico, por un lado, combatía a Al Qaeda en su política antiterrorista, que son extremistas musulmanes, y por el otro lado, financiaba a extremistas musulmanes, los del Estado Islámico, para atacar al gobierno de Bashar Assad, de los Assad en Siria. Ese gobierno apoyado por Rusia, por cierto. Entonces, es muy oscuro y es muy contradictorio, porque los mismos Estados Unidos que combaten al terrorismo en Al Qaeda, fomentan al Estado Islámico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico aquí es funcional para atacar a Bashar al-Assad en Siria, y aquí es disfuncional. ¿Por qué? Porque fueron los que nos atacaron el 11 de septiembre. Entonces, no hay que buscar relaciones directas unidireccionales, no. Pueden darse configuraciones muy contradictorias, y esta es una de las más acusadas, ¿no? Entonces, ahora, esa es una fotografía de la situación en este momento. En 6 meses puede ser diferente, porque además, ahí les va, hay una guerra también técnica, de hecho es una guerra económica declarada, abierta, franca, y esa no la esconde nadie,
entre China y Estados Unidos. Hay una guerra económica declarada. Y por cierto, parte del teatro de guerra de ese conflicto es México. Cada planta, cada industria, cada parque industrial que renta China en México es un parque industrial que dejó de rentar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los chinos se encontraron que ellos querían inundar Estados Unidos con mercancía china. Bueno, les pusieron barreras al comercio, les pusieron sanciones, les pusieron aranceles, les dispararon los precios de importación y entonces China ya no puede exportar a Estados Unidos. Pero encontraron que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces tú puedes montar plantas chinas en México y los mismos productos que no te dejan mandar desde China los pasas a través de la frontera vía México porque entran como productos mexicanos, aunque sean de manufactura china. Esa es parte de la guerra. O sea, México es parte de esa guerra, está en medio de los dos. Ahora, pese a que tienen esa guerra declarada, en política antiterrorista, China y Estados Unidos colaboran. ¿Por qué? Una vez más, Estados Unidos tiene un problema con el islamismo radical, también China. ¿Por qué? Porque China tiene una provincia, que es la provincia de Xinjiang, que es donde está la famosa cuenca del Tarim, que es básicamente un núcleo energético con una cantidad de pozos petroleros gigantescos. Pero el problema que tiene la cuenca del Tarim y la provincia de Xinjiang es que está habitada por chinos, pero de religión musulmana. Y entonces hay movimientos islamistas chinos buscando independizar Xinjiang de China. Y en ese sentido, la política antiterrorista en contra del radicalismo islámico china se acompaña de la política antiterrorista contra el radicalismo musulmán de los Estados Unidos. Entonces pueden estar en guerra económica, pero colaboran en política antiterrorista, igual que con Rusia. Están en guerra en Ucrania, pero colaboran contra el islamismo radical. Sí, y justo abonando a esto, y vean la serie de contradicciones que se dan en el teatro de operaciones de guerra, pues sí, tenemos en los años 90, en las guerras chechenas, en el movimiento separatista checheno, y el grave conflicto que se dio en ese momento entre el Estado ruso y los grupos fundamentalistas chechenos, pero después llega un proceso de paz. Obviamente, cuando se da la guerra entre Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia, los grupos chechenos afines a Vladimir Putin son presentados como uno de los grupos primarios de combate junto con las fuerzas Wagner, las fuerzas proxies, combatiendo ucranianos, pero también nos encontramos del otro lado chechenos radicalizados, no afines con los chechenos afines a Vladimir Putin, luchando chechenos contra chechenos en el teatro de operaciones de Ucrania. Que eso es parte de las contradicciones que encontramos en los conflictos y no podemos encontrarlos y entenderlos de manera lineal. Sí, exactamente. Es decir, cuando hablamos de procesos políticos, pero también de intereses combinados, se pueden dar las configuraciones más extrañas. Fíjense, en América Latina y México en particular, es muy conocido, es muy sabido el apoyo que dio Cuba a las diferentes guerrillas latinoamericanas. Es muy conocido, todo el mundo lo sabe. El fundador de este apoyo, de hecho también fue el fundador del Servicio de Inteligencia cubano, era el comandante Manuel Piñeiro, se llamaba él. Él fundó el Servicio de Inteligencia cubano y una cosa que se conocía como el Departamento para América Latina dentro del Partido Comunista en Cuba. Entonces estaba el Partido Comunista, gobernaba Cuba, y dentro del partido había una oficina que era la Oficina para América Latina, se llamaba, el Departamento para América Latina. Y lo que hacía ese departamento básicamente era financiar, entrenar y proteger guerrilleros en toda la región. Apoyaron, por ejemplo, a los tupamaros y a los montoneros argentinos y paraguayos. Apoyaron al FMLN en El Salvador. Apoyaron al FSLN en Nicaragua. Apoyaron a todas las guerrillas latinoamericanas, el gobierno cubano. Por eso es que es muy frecuente y es muy común que los guerrilleros latinoamericanos tuvieran formación cubana. Los mandaban a Cuba y luego de ahí los mandaban a Angola, tenían entrenamiento y luego los regresaban, ¿no? Solamente hay una excepción y es México. No hay al día de hoy, 50 años más tarde,
un solo estudio que pueda decir Cuba apoyó guerrillas en México. Las únicas guerrillas que nunca recibieron apoyo cubano fueron las mexicanas. Ahora, eso llama la atención tomando en cuenta que México era el único país en su momento que protegía a Cuba en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, llama mucho la atención. ¿En dónde está la explicación? La explicación está en una relación personal que había entre el encargado de la contrainsurgencia en México, que era Fernando Gutiérrez Barrios, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, y Fidel Castro. Ocurre que cuando Fidel Castro estaba en México, preparando la invasión para combatir a Batista, y lo detienen a Fidel Castro y al Che Guevara en México, están detenidos, ahí los tuvieron un rato. En el proceso de la detención, conoce Fidel Castro en aquel entonces militar, Fernando Gutiérrez Barrios, y se construye una amistad entre ellos dos. Con el tiempo se libera a Fidel Castro y al Che Guevara, se van, invaden Cuba y consiguen la revolución del 59, ¿no? Fernando Gutiérrez Barrios crece y se convierte en el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política en México, encargada de las políticas de contrainsurgencia. O sea, en México, Fernando Gutiérrez Barrios era el encargado de aniquilar a las guerrillas en México, mientras que desde Cuba, Fidel Castro era el encargado de apoyar a las guerrillas en toda América Latina. Por esa relación personal entre Fidel Castro y Fernando Gutiérrez Barrios, se llegó a un acuerdo político que se mantuvo medio siglo. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue, Fidel Castro le dice a Fernando Gutiérrez Barrios, yo necesito el apoyo y la protección diplomática de México. A cambio solamente te pido, le dice Fernando Gutiérrez Barrios, le dice, yo te voy a dar ese apoyo. Lo único que te pido es que nunca apoyes guerrillas en México. Y ese acuerdo se mantuvo y se construyó hasta el 2006. Por eso es que no hay un solo guerrillero mexicano que pueda decir que recibió dinero, protección o apoyo logístico, táctico de Cuba. Algo que era muy común con todos los demás países de América Latina. Una contradicción. Era una amistad personal entre el que fomentaba las guerrillas, que era el cubano, Fidel Castro, y el que las combatía en México, que era Fernando Gutiérrez Barrios. Ese tipo de contradicciones pasan en este mundo. ¿Por qué? Porque, insisto, no son procesos lineales, unidireccionales. No, se combinan ideología, intereses geopolíticos, intereses económicos, intereses personales, en un escenario político que es muy dinámico y muy cambiante. Así, por ejemplo, ustedes, si revisan la literatura, van a encontrar que en El Salvador hay ahora se presenta como politólogo, en su momento fue militar, en realidad, y se apellidaba Villalobos. Villalobos era el encargado de la contrainsurgencia salvadoreña, el encargado de aniquilar a todas las guerrillas en El Salvador, pero oh sorpresa, antes de ser el encargado de la contrainsurgencia salvadoreña, él había sido un guerrillero. Y de hecho, a él fue personalmente la persona que ejecutó a un poeta muy destacado en El Salvador, que también era guerrillero, que era Roque Dalton. Entonces, Roque Dalton y Villalobos, Fernando, creo que se llamaba Fernando Villalobos, militaban en el mismo grupo guerrillero. Villalobos ejecuta a Roque Dalton, acusándolo de traición. Villalobos abandona el grupo guerrillero y se convierte en el comandante de aniquilar a las guerrillas en El Salvador. Uno podría pensar que después de haber tenido toda una trayectoria en la guerrilla, lo último que vas a hacer es aniquilar a tus compañeros de armas. Bueno, pues él lo hizo. Una contradicción. El segundo Villalobos, el contrainsurgente, es un personaje completamente diferente al primer Villalobos, que era el guerrillero. Tanto que, insisto, él ejecutó personalmente a Roque Dalton. Creo que es el mejor poeta que ha tenido en su momento El Salvador, y que era guerrillero. Entonces, este tipo de contradicciones son muy comunes, muy comunes. Ustedes busquen un libro que se llama Memorias de un agente secreto, así se llama el libro, y básicamente hablan de un miembro de la Policía Federal, si no me equivoco, al que infiltraron
en un movimiento guerrillero en la Ciudad de México, en los 90s. Y él después se sale de la policía y escribe este libro, escribiendo sus memorias, y una de las cosas que relata en las memorias dice es que yo, siendo miembro del grupo guerrillero, al haber generado esta hermandad con los miembros del grupo político militar con el que estaba, de pronto habían compañeros que tenían problemas muy serios, niños enfermos a los que había que apoyar y donar dinero para llevarlos al hospital y curarlos, y yo veía lo que sufría la mamá, una señora que era madre soltera y que se había radicalizado, y pues yo, al estar infiltrado, tenía que comportarme como un compañero y ayudarle, y pues acabas generando sentimientos. Cuando llegó el momento de hacer la redada y detenerlos a todos, a mí me tocó detenerla y me tocó participar en las sesiones de tortura en la que la estaban sacando la información, y era mi amiga, porque nos hicimos amigos en el proceso de estar yo infiltrado. Entonces, llega a haber estos choques entre cuál es tu misión profesional, como un agente, en este caso infiltrado, y cuáles son tus simpatías personales. Hay gente que consigue mantener la frontera muy bien definida y hay gente que no, como en el caso de este agente, ¿no? Entonces, este tipo de contradicciones pasan, son muy frecuentes, son muy comunes, pasan a nivel doméstico, individual de las personas, pero también pasan a nivel internacional entre los países, como ya vimos, ¿no? Mario. Y es que es bien complicado luego no tener esos sentimientos. Por ejemplo, yo tuve un problema algunos tiempos anteriores, estamos hablando de 4 o 5 años, donde empezamos a perseguir una banda que se dedicaba justamente al tráfico de órganos, pero de menores. Y ahí pues, yo tuve un problemilla, ¿no? Porque pues yo tenía recién niños muy, muy, muy pequeños, y al ir teniendo víctimas entre las mismas edades de mis hijos, en este caso, sí es muy difícil no empatizar con ciertas cosas. Y teníamos familias ahí que decían, no, es que mi hijo tiene tanto, se llama igual, que luego hasta se llamaban con el mismo nombre, y es bien complicado no empatizar con ciertas ideologías. Aunque uno no quiera, uno no se espera justamente pasar por ese tipo de cosas. Actualmente sigo desempeñando funciones, pero ya cuando son carpetas relacionadas con menores, yo ya no me meto, porque entorpece justamente mis funciones. Todas las funciones relacionadas que no tengan que ver con menores, las acepto sin ningún problema, pero sí, ya vas como que buscando cuáles son tus propósitos de no afectar la operatividad que tú desarrollas. Sí, es que es exactamente eso. Cuando te toca demasiado cerca el proceso de investigación y cuando tú tienes que mantenerla cubierta, tu capacidad de decisión se ve muy restringida. Entonces llega un momento en que tú te das cuenta que tus convicciones personales pueden sabotear la misión general. Y es entonces donde entras en predicamentos personales muy serios, muy, muy serios, ¿no? Así, por ejemplo, entonces, hay parte de la función antiterrorista también consiste en la definición de quiénes son los mejores perfiles para desempeñar ciertas tareas. No todo el mundo es bueno para todo. Hay gente que es muy bueno para las tareas de infiltración, por ejemplo. Hay otros que son muy malos para tareas de infiltración porque no saben mantener la cobertura, pero son muy buenos para el análisis de la información. Entonces, uno necesita, cuando defines política antiterrorista, definir, así como hay una perfilación pública del terrorista, hay que tener también una claridad respecto de la perfilación pública de los agentes antiterroristas, las funciones que van a desempeñar. Y ahí juega todo. Juega tu conocimiento intelectual del área, tu experiencia, tu capacidad de improvisación, juega tu historia personal, juegan tus convicciones individuales. Todo eso tiene que ser tomado en consideración cuando desempeñas tareas como estas, en las que tienes un margen de error muy pequeño. No tienes posibilidad de equivocarte. ¿Por qué? Porque un pequeño error te puede costar la vida en el ejercicio de la función, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo entiendo ese predicamento que tú señalas, Mario, porque yo lo he visto también con mediadores policiales que te dicen, mira, hay ciertos conflictos donde yo sí me animo a participar, pero hay otros que no. ¿Por qué? No por incompetencia, no por ignorancia, sino porque me tocan tan cerca en lo personal que corro el riesgo de cometer errores. Y esta es una constante no solamente en el servicio policial, sino en prácticamente cualquier profesión humana. Por ejemplo, es muy sabido y muy conocido que los médicos
no hay una norma explícita en la materia, pero se entiende y es practicada de forma regular, los médicos no operan a sus familiares. ¿Por qué? Porque no importa la pericia del médico, el solo hecho de saber que tiene a un familiar suyo enfrente puede llevarlo a cometer un error, ¿no? Entonces sí, es un tema de conciencia y profesionalización. Y a veces no es fácil definir dónde poner la frontera, ¿no? Fíjense, este curso a mí me parece que es muy concreto, o ha sido muy concreto, relativo a la guerra contra el terrorismo internacional, de ahí a la fecha, de todo lo que se ha gestado, pero también es importante dar cuenta de todo lo que ocurrió antes, en los años 90, en los años 80, en los años 70, 60, y hay un tema que quizás lo tocamos de manera muy superficial, que a lo mejor no hablamos mucho de él, que incluso algunas ramas de las ciencias sociales niegan el propio concepto de terrorismo de Estado, ¿no? Que incluso, bueno, creo que ahora nos hemos dedicado a hablar más de los grupos de la contra, por llamarlos de alguna manera. No quiero hablar de la contra como si fuéramos militantes de algún otro movimiento, más bien de la visión oficial, ¿no? Que es justamente, bueno, los movimientos que justamente se dieron en todos los movimientos terroristas, perdón, insurgentes o guerrillas de los años 60, 70 y 80, pero sí que quede justamente esta parte de querer buscar sobre lo que significa el terrorismo de Estado y todos los instrumentos de terror, sí, que dictaduras militares, que juntas militares usaron contra grupos terroristas, contra grupos de oposición durante varias décadas. Incluso hablaban ustedes sobre la infiltración. Yo les había comentado, y ahí tengo yo el documento, hice 2 documentos, 2 pequeños cortitos, que hablan sobre qué hacían los grupos guerrilleros, por ejemplo, en el caso de Guatemala, para poderse proteger de la infiltración y de la persecución que tenía la junta militar a la oposición, y cómo incluso generaban códigos, generaban algún tipo de protecciones para evitar ser señalados como parte de la oposición, como parte de la guerrilla, y bueno, terminar siendo ejecutados o desaparecidos, o alguna de las manifestaciones que vivieron muchas personas en estos movimientos guerrilleros. Entonces les voy a pasar, yo creo que en el grupo les voy a pasar algunos 2 cortos para que ustedes vean a qué me refiero y que tiene que ver con esto que estamos hablando ya al final. Y bueno, pues creo que hemos llegado ya a la conclusión de este curso. Yo les ofrezco una disculpa, hubo un problema la semana pasada con la plataforma, algo ocurrió, que no fue posible llevar a cabo la sesión, pero al final concluimos el módulo 5. Ustedes habrán dado cuenta que hay mucho de qué hablar, hay muchos temas, hay muchas direcciones de qué abordar este fenómeno o estos fenómenos, pero que es un fenómeno latente, que está presente en cualquier latitud y que va a ser probablemente, ante la radicalización de ciertos discursos políticos, una de las áreas de investigación y de intervención en las próximas décadas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, con el neofascismo, que es un movimiento emergente político ante el desgajamiento o el desgaste del capitalismo o del neoliberalismo, ante el desgaje, también el desencanto sobre el socialismo, y que el neofascismo surge como una corriente política que al final es una corriente radicalizada que genera adeptos que buscan solventar sus necesidades, y el neofascismo es un espacio, ¿sí?, de acaparamiento de ese dolor, de esa inatención, de esa problemática, de esa ausencia, y que esta radicalización va a generarse no solamente a través de movimientos neofascistas, sino a través de estados que se vuelvan neofascistas y generen la violencia política de Estado materializada en terrorismo de Estado. Eso es un área que vamos a explorar. Yo les garantizo que va a ocurrir en Europa. Está ocurriendo en un momento emergente y en algún momento en Europa se va a radicalizar al neofascismo, que va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurrió en los años del Partido Nacional Socialista. Muy bien.
Bien, pues con eso concluimos el curso. ¿Tienes algún comentario, Mario? ¿No? Muy bien, perfecto. Bien, pues con esto concluimos el curso. Les agradecemos mucho su participación, les agradecemos mucho su atención. Levantó la mano, no. Están saludando. Y bien, con esto concluimos. Les agradecemos mucho habernos acompañado y confiamos en que haya sido de su agrado. Sí, les vamos a pasar las grabaciones en los días subsecuentes para que los tengan ahí y obviamente son grabaciones para ustedes. Dice Mario, muchas gracias por toda la información, estoy bastante agradecido por los conocimientos, la importancia del tema. Muchas gracias Mario Ugalde, muchas gracias Mario Iván por su persistencia, que ustedes estuvieron presentes todo el tiempo y pues gracias por haber estado cursando con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Yo, en lo particular, sé que es muy valioso que se abran este tipo de espacios justo que tengan para excelente noche, cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.